Bienvenidos ya a nuestros programas en los que vamos meditando brevemente el Evangelio para dar pautas un poco sobre lo que hemos de celebrar el próximo domingo. Inmediatamente después de la historia de la transfiguración, los 3 evangelios sinópticos cuentan la historia de la curación de un niño epiléptico. Jesús baja de la montaña con Pedro, Santiago y Juan. Ellos ven a un hombre que se aleja de la multitud y viene corriendo hacia él y le pide ayuda. Maestro, te ruego que fijes en mi hijo que es único. Y dice, cuando el espíritu maligno se apodera de él, de repente grita, lo retuerce, lo hace echar espuma por la boca, agotándolo. Rogué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Jesús les había dado poder y autoridad a los discípulos para expulsar los espíritus malignos y curar enfermedades. Pero, ¿por qué no pudieron llevar a cabo esa misión? La razón se encuentra enseguida, porque no han estado en la montaña con el Maestro. Aquellos que no han visto su rostro glorioso no pueden luchar efectivamente contra las fuerzas del mal que afligen a la humanidad. La tradición coloca la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, una montaña que se levanta aislada en medio de la llanura fértil del Esdrelón, cubierta por encinas, algarrobos y pinos. Desde la antigüedad se llamaba la montaña sagrada y en la parte superior se ofrecían cultos a los dioses paganos. Hoy el lugar invita pues a la meditación y a la oración. Allí es natural elevar pues una mirada al cielo y nuestro pensamiento elevarlo a Dios. No importa pues cuán impresionante sea esta experiencia, hay que señalar que el Evangelio no habla de Tabor, sino de una montaña alta. En el lenguaje bíblico pues la montaña no indica un lugar material, sino la experiencia interna de una manifestación de Dios cuando culmina la intimidad con el Señor. No importa pues cuán impresionante sea esta experiencia. Recurriendo al lenguaje de los místicos, podríamos llamarlo la condición espiritual del alma, que se siente disuelta en Dios, llegando casi a identificarse con sus pensamientos y sus sentimientos. Jesús sale de la llanura y lleva a algunos discípulos a lo alto, los aleja del razonamiento de los cálculos humanos elevados en esta montaña para introducirles en los designios de Dios. Los hace subir para traerlos de vuelta transformados a la tierra donde son llamados pues a trabajar. Los que verdaderamente aman a la humanidad y quieren comprometerse en la construcción del reino de Dios en el mundo, deben primero levantar sus ojos al cielo, afinar sus pensamientos y sus proyectos con los del Señor. Deben ante todo ver a quien hace de vida un regalo, no en la vestidura del perdedor, sino envuelto en una luz deslumbrante y gloriosa. En la montaña Jesús se ve diferente de cómo lo juzgaban las personas. Allí experimenta una metamorfosis. Su rostro desfigurado se transforma, se transfigura, las tinieblas del fracaso se iluminan, el traje desgastado de sirviente se convierte en una bella túnica real. La oscuridad de la muerte se disuelve pues en el alba de la Pascua. Entendemos ahora pues que nos van a dar 3 lecturas las que tenemos para este próximo domingo. Y tenemos la primera que está tomada del libro de Daniel en el Antiguo Testamento pues. Y luego una segunda lectura que estará tomada de la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículos 16 al 19.
pero nuestro cometido siempre será pues naturalmente el Evangelio que hemos de meditar. El Evangelio para este domingo será el siguiente. Estamos tomando el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 9. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia, su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaban hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Hasta aquí tenemos nuestro pasaje bíblico. Relación entre transfiguración y resurrección. Jesús ha hablado de que no se hable de este tema sino hasta que Él haya resucitado de entre los muertos. Siempre hay que ser muy cauteloso pues al acercarse a un texto del Evangelio, por la que a primera vista parece ser pues una crónica de hechos. En una mirada más cercana, a menudo se revela un texto de teología elaborado según los cánones del lenguaje bíblico. El relato de la transfiguración de Jesús, relatado casi idénticamente por Marcos y Lucas, es un ejemplo. Es responsabilidad pues, del erudito bíblico identificar la forma literaria de la historia, evidenciar las referencias al Antiguo Testamento y decodificar las diversas imágenes de tal manera que el pasaje pueda emerger limpio y ver el mensaje que el evangelista tiene la intención de comunicar. Bien, el pasaje evangélico propuesto hoy requiere un enfoque atento y un estudio preciso, aunque parezca meticuloso y tal vez un poco árido. Se abre con una entrada aparentemente irrelevante, 6 días después. Pero, ¿después de qué? No se dice, pero la referencia parece ser el debate más probable sobre la identidad de Jesús que ocurrió en la región de Cesarea de Filipo. Ahí Pedro profesó su fe en Jesús. Tú eres el Mesías, dijo Pedro. Pero los sueños que tuvo no eran los del maestro, que de hecho lo amonestó. No piensas como Dios, le dijo. Lo haces, sino como lo hace la gente. Y le ordenó a los discípulos que no dijeran nada. Primero tuvo que corregir el error, el malentendido sobre su identidad como Mesías. Persistentemente siguen queriendo que se oriente pues hacia el éxito, mientras que la meta establecida por Dios está pues en la dirección opuesta. Este es el contexto de cambio de mentalidad que Mateo coloca la transfiguración. Jesús lleva consigo a 3 discípulos y los sube a la montaña. La montaña pues en la Biblia
como en verdad entre todos los pueblos de la antigüedad, era el lugar pues del encuentro con Dios. Así fue en la montaña donde Moisés se encontró con el Señor. Elías también en la montaña se encontró con el Señor. Hay más si leemos por ejemplo, el capítulo 24 del Éxodo, nos encontramos que Moisés subió a la montaña después de 6 días. También así lo dice el relato. No fue solo, sino que tomó a Aarón, a Nadab y a Abiú, 3 de sus discípulos también. Entonces es un pasaje bastante curioso porque se repite el relato en el Nuevo Testamento. Basta con concluir que con estas alusiones del Antiguo Testamento, el evangelista tenía la intención de comunicar algo, un mensaje muy particular. Tiene la intención de presentar a Jesús como el nuevo Moisés, como el que entrega la nueva ley al nuevo pueblo, representado por los 3 discípulos. Jesús pues es la revelación de Dios definitiva. Ahora bien, el rostro resplandeciente y las túnicas brillantes, estas son también las razones que se repiten frecuentemente en la Biblia. Las encontramos en la primera lectura. El autor de los Salmos también los utilizó. El Señor está cubierto, dice, de majestad y esplendor, envuelto en luz como con una vestidura, dice el Salmo 104, versículos 1 al 2. Utilizando estas imágenes, el evangelista hace auténtica profesión de fe en la divinidad de Jesús. El significado de la nube luminosa que envuelve a todos con su sombra es idéntico. El libro del Éxodo habla de una nube luminosa que protegía al pueblo de Israel en el desierto, un signo de la presencia de Dios que acompañaba a su pueblo en el camino. Cuando Moisés recibió la ley, la montaña fue envuelta en una nube. También bajó con el rostro brillante Moisés. La nube y el rostro brillante son, por lo tanto, un reflejo pues de la presencia de Dios. Usando estas imágenes, Mateo dice que Pedro, Santiago y Juan, en un momento particularmente significativo de sus vidas, han sido introducidos al mundo de Dios y han disfrutado de una iluminación que les hizo entender la verdadera identidad del Maestro y el destino de su vida. No sería el Mesías glorioso que esperaban, sino un Mesías que después de un severo conflicto con el poder religioso, se opondría, lo perseguiría y lo mataría. También se dieron cuenta de que su destino no sería diferente a la del Maestro. La voz del cielo es una expresión literaria frecuentemente utilizada por los grandes maestros de Israel, cuando al final de una larga discusión sacan conclusiones y presentan el pensamiento de Dios. El tema tratado pues en el capítulo anterior, en el capítulo 16, se refería a la identidad de Jesús. Esa era la gran pregunta. El propio Maestro había abierto el debate con la pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Después de exponer las diversas opiniones, los apóstoles, por la boca de Pedro, habían expresado su convicción de que Él era el Mesías, la voz del cielo, introducido en el relato de la transfiguración, declara la opinión de Dios. Jesús es el Hijo bien amado del Padre, el siervo fiel en quien Dios se complace. Esta voz, que declaraba las mismas palabras, ya se oyó en el bautismo. Dijo el Padre: este es mi Hijo bien amado, Mateo 3:17. Ahora se añade una exhortación: escúchenlo, óiganlo,
aunque parezca proponer caminos demasiado exigentes para indicar las vías estrechas y empinadas, las opciones paradójicas y humanamente absurdas. En la Sagrada Escritura, la palabra escuchar no solo significa oír, sino que con frecuencia es equivalente a obedecer. Es el famoso Shema. La recomendación que el Padre da a Pedro, Santiago y Juan, y a través de ellos a todos los discípulos, es poner en práctica lo que Jesús enseña. Es la invitación a centrar la vida en las propias bienaventuranzas. Ahora, ¿quiénes son Moisés y Elías? El primero es el que le dio la ley a su pueblo. El otro era considerado el primero de los profetas. Para los israelitas, estos dos personajes representaban las sagradas escrituras. Todos los libros sagrados de Israel están destinados a llevar a un diálogo con Jesús. Se orienta hacia él todo el Antiguo Testamento. Sin él, el Antiguo Testamento es incomprensible, pero también Jesús sin el Antiguo Testamento sigue siendo un misterio. El día de Pascua, para que el significado de su muerte y resurrección sea claro para sus discípulos, recurrirá al Antiguo Testamento, tal como lo escribe Lucas 24:27, dice que Jesús, comenzando con Moisés y todos los profetas, les explicó todo lo que en las Escrituras se refería a él mismo. El significado pues de las famosas 3 tiendas no es fácil de determinar. Seguramente se refieren pues al sendero del Éxodo. Y aquí indican tal vez el deseo de Pedro de detenerse, de perpetuar la alegría experimentada en un momento de intimidad espiritual con el Maestro. El que construye una tienda quiere arreglar su morada en un lugar, no moverse, al menos por un tiempo. Jesús, en cambio, está en constante movimiento. Él va directamente a su destino y los discípulos pues deben seguirlo. Nuestra propia experiencia espiritual nos puede ayudar a entender. Después de haber hablado intensamente con Dios, no estamos dispuestos a volver a la vida ordinaria. Los problemas, los conflictos sociales y los desacuerdos familiares, los dramas que debemos enfrentar nos asustan. Sin embargo, sabemos que escuchar la palabra de Dios no lo es todo. La relación sana con el Señor no conduce a la retracción hacia uno mismo, no se cierra en una intimidad espiritual estéril. Es necesario salir a conocer y servir a los hermanos y hermanas para ayudar a los que sufren, para estar cerca de alguien pues que necesita amor. Después de descubrir en la oración el camino a seguir, es necesario ponerse en el seguimiento de Jesús que sube a Jerusalén para ofrecer su vida. Resumiendo la escena, todo el Antiguo Testamento, Moisés y Elías, recibe su cumplimiento en Jesús. Pedro no entiende el significado de lo que está sucediendo, aunque en palabras proclama a Jesús como el Cristo, según Mateo 16:16. Sigue profundamente convencido de que él es solo un gran personaje, el hombre al nivel de Moisés pues y Elías. Para esto sugiere que 3 carpas sean construidas iguales. Dios interviene para corregir pues la falsa interpretación de Pedro, pero no es solo un gran legislador o un mero profeta. Es el Hijo bien amado del Padre. Los 3 personajes no pueden seguir estando juntos por más tiempo. Jesús se destaca claramente de los demás y es absolutamente superior. Israel había escuchado la voz del Señor, la cual había sido transmitida pues por Moisés y los profetas. Ahora bien, esta voz, dice Pedro,
llega a las personas a través de Cristo. Es solo Él, y Él a quien los discípulos deben escuchar. Este es un dato muy interesante porque se ve a Moisés y a Elías, que son quien leía a Moisés era leer la Torá, pero leer a Elías o conocer a Elías era conocer la ley y los profetas, eran las palabras vigentes en el tiempo de Jesús. Pero ahora Jesús como que desautoriza un poco estas fuentes, Moisés y Elías, porque el evangelista dice que mientras Jesús estaba con ellos, se oyó una voz del cielo y les dijo directamente: este es mi Hijo bien amado, a Él escúchenle. Por eso comprendemos que ahora la literatura del Antiguo Testamento, es decir, los libros sagrados, es posible darle una comprensión cristiana. Y en la iglesia, pues así lo vivimos, e interpretamos el Antiguo Testamento como preparación a la venida de Jesucristo. Y en Jesucristo, pues se interpreta pues el Antiguo Testamento. Israel pues ha escuchado esta voz, pero ahora el Nuevo Testamento prácticamente nos lleva a entender esta nueva visión, escuchar a Jesucristo. Bien, pensándolo desde la visión del hombre, porque el Hijo del Hombre ha venido y se ha manifestado glorioso, pues entendemos cómo en Cristo la imagen y semejanza de Dios, que es la plenitud del ser humano en Cristo, ha manifestado lo glorioso, en Él lo que será su resurrección, pero también en nosotros, porque Él ya manifestado glorioso, tal como le pasó a Moisés en el monte Sinaí, que estando frente a lo divino, también Él compartió pues lo glorioso cuando bajó del monte. También pues los cristianos que buscamos ser imagen y semejanza de Dios, también oímos la voz del Padre, escuchando esta voz: este es mi Hijo bien amado. Quien viva este evangelio, pues también tiene la esperanza de participar de su gloriosa resurrección. Y concluyendo, como decía el texto, esto no lo pueden decir sino después de resucitar de entre los muertos. Esto ya se ha cumplido. El Cristo glorioso, plenitud del ser humano, se ha manifestado, la glorificación de lo humano, es pues nuestro camino. Démosle gracias a Dios por tan rico evangelio que nos toca el próximo domingo, que a la luz de la revelación de Cristo ya se plantea también nuestro propio destino al final de todo, ser glorificados en el Hijo. Gracias por su atención.